Nosotros los indios, los llamados indios despectivamente aquí en Collasuyo, estamos oprimidos 500 años. 500 años hemos sido esclavos de los blancos, de los jaras, ¿no? De esa manera nos alzamos en armas. Es una idea, es un pensamiento que salió de nosotros. Es un pensamiento que nos han dado como herencia nuestro glorioso Mayco Tupac Katari. Organización, sí, hemos reivindicado, pero yo soy ideólogo, yo soy el pensador. He escrito un libro como cualquier, como el Marx, Lenin, cualquier cara escribe, ¿no?, sobre una ideología, y así también nosotros los indios tenemos que escribir nuestro principio ideológico y programático para gobernarnos, porque ya 500 años nos han gobernado, nos han manejado y caras. Tantos años que hemos muerto. En Huancavelica, en la mina, millones de indios han dejado sus huesos, y con esos huesos se puede construir de América a Europa un puente, y lo que han saqueado nuestros oros, nuestras platas. ¿Y eso qué es? Ustedes, caras que están acá, sus padres nos han oprimido. El movimiento indio Tupac Katari I dice: los 26 presidentes militares y los 26 presidentes civiles, luego de los 333 años de la colonia, infaliblemente todos han robado, señores. Han saqueado nuestra tierra, han saqueado nuestro oro, nuestra plata y nuestro estaño. Y eso pertenece al pueblo indio, al Tahuantinsuyo, al Collasuyo. ¿Qué hemos dicho nosotros para ser masacrados? Ahora tenemos nuestros hijos huérfanos, nuestras madres huérfanas en el campo. Nosotros hemos llamado a ustedes, le hemos dado nuestro territorio, le hemos alojado a ustedes extranjeros, y ahora nos matan, carniceros. ¿Y ahora por qué no me matan a mí? ¿Y por qué me matan a mis hermanos quichuas? ¿Por qué no matan a mis hermanos aymaras? ¿Por qué? Quiero saber la respuesta. El único delito que hemos cometido es reclamar la justicia, la libertad. El único delito que hemos cometido es reclamar el poder político que nos devuelva a nosotros. ¡Asesinos! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué? El pueblo entero tiene que saber esto. El faz del mundo tiene que saber. Me da pena de verlos, estos sanguinarios. Se han manchado con la sangre indígena ustedes. Se han bañado. Si no habría indios, ustedes no serían gente. Nosotros somos los fusiles de ustedes. Nos han manejado, hemos sido sus instrumentos, hemos sido sus masas votantes, escalera política de estos caras. Hoy yo no voy a dialogar. Ustedes tienen que recoger sus aparatos represivos que están sembrados a lo largo y ancho de nuestro territorio. Yo no voy a venir a arrodillarme y a bajarme el pantalón para ustedes. Mátenme si son hombres, ahorita fusílenme, o si no pueden descuartizarme como a Tupac Katari. Si a Tupac Katari se han descuartizado con 4 caballos, a mí me descuartizarán con 4 tanques, o si no con 4 aviones. Y esa sangre va a chorrear a esta población boliviana. Quisiera que sepa el pueblo. Basta de votar voto a estos señores, para estos señores. Ustedes, como agradecimiento, han matado en Guarina, en Jesús de Machaca. Como agradecimiento en Vinto, han matado, han masacrado en Chapare. Como agradecimiento. Yo no les voy a mirar sus ojos de ustedes porque sus ojos están manchados de la sangre indígena. Yo no les voy a mirar sus caras porque sus caras están manchadas, están bañadas con la sangre indígena.
Me duele esto como a un médico mayor. Yo no soy pongo político. Me duele esto porque ustedes, inquilinos, se han adueñado de nuestra tierra. Me da pena porque tanta gente ha mutilado sin manos, sin pies. ¿Qué enfrentamientos les hablan? ¿Acaso nosotros estábamos armados con fusil FAL, SIG, metralla? ¿Acaso nosotros estábamos armados como ustedes? Ustedes han traído más de 100 gringos de Norteamérica para hacernos masacrar. Pues estaban buscándome día y noche para hacerme capturar y seguramente al salir me van a matar. Está bien, yo acepto y voy a hallar con mi sangre y voy a abonar con mi cuerpo a la Pachamama, que mañana nosotros vamos a estar en el poder. Es por eso que en este instante yo no voy a dialogar, sino que me voy a retirarme de este recinto. Pero si ustedes quieren dialogar, dialoguemos en Achacachi. Si son hombres, vayan allá. Le vamos a dar toda garantía, porque no puedo negociar la sangre. En la colonia han gobernado los españoles y en la república han gobernado los hijos de los españoles. Pero esto no va a pasar por mucho tiempo, ya que los aymares y los quechuas estamos presentes en este Parlamento. He llegado al Parlamento que antes ni siquiera nos dejaban caminar en la Plaza Murillo. Solo tenemos saqueadores, mentirosos, mañudos. Para eso me he traído la montera, para sacudirle. De reconstitución del gobierno indígena que se ha aprobado en ese pueblo histórico de Guarina, donde todas las autoridades políticas del Estado boliviano, como ser corregidores, subprefectos, policías, jueces, curas, van a salir de Humasuyos, van a salir del territorio aymara. Tiene que haber justicia, pues. Toda una vida nos han matado, desde que han llegado los españoles. En Cajamarca, en 30 minutos, a 10.000 personas han matado, con la Biblia en la mano, con la cruz en la mano. Y esta vez igual han manejado la Biblia, porque la Biblia no se maneja así por así. Porque en la Biblia no dice, pues, matarás a tu prójimo, sino dice, no matarás, ¿no es cierto? No mentirás. Durante el año 2000, 7 campesinos murieron como producto de los enfrentamientos sociales. En el 2001 murieron 9 personas y en lo que va del 2002, 10 personas. Ya, entonces de esa manera hemos tenido que preparar esta mesa, porque en este recinto parlamentario han elaborado, han aprobado las leyes, han producido las leyes. Y esas leyes han tenido que asesinar a nuestros hermanos, como por ejemplo la ley Melocho, la ley INRA, anteproyecto de ley de aguas. Todas esas leyes han ocasionado muertos. ¿En el cielo y creen en el infierno? Cielo e infierno, pero los dos son infiernos para nosotros. Porque si alguien va a ir, algún indígena va a ir al cielo, y los opresores también van a ir al cielo. En el cielo vamos a seguir en guerra, no vamos a estar unidos. Si nuestros opresores, los masacradores, los malos, aquellos que han dictado las leyes, aquellos que han engendrado leyes, van a ir al infierno junto con nosotros, también vamos a estar en guerra en el infierno. ¿Será que esas almas quisieron venir al Parlamento? Pienso que sí, parece que de esa manera esas almas han empujado al hermano Felipe, digno, honorable, que realmente creo que esas almas han tenido que apoyarle. Al compás de la pinquillada y elevando una oración para los difuntos, mucha gente se sumó a esta tradición que sin duda poco a poco llega a lugares donde antes era casi imposible conmemorar esta fecha. O sea que me ha gustado lo que hablaba el hermano Yampara, ¿no? Hablaba de 2 ciudades. Evidentemente hay 2 ciudades. Inclusive hay también 2 Bolivias, o quizás ahora va a ser más Bolivias. Hay una ciudad de Sebastián Segurola, que es donde estamos ahorita hablando, y hay otra ciudad de Tupac Katari que está en el alto. En esta ciudad
de Sebastián Segurola, nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos no entraban hasta 1945, cuando era el presidente Gualberto Villarreal. No tenían acceso a las ciudades. Entonces, hasta ese extremo hemos llegado. Es que siendo dueño y originario de estas tierras, hemos sido extranjeros, odiados racialmente, discriminados en todas partes. Por eso muchos hermanos se han cambiado hasta su apellido. Los Quispes Quisper, los Mamanes Magne, los Condores Contarco, ¿no? Los Paxes Luna, los Percas Paredes. Bueno, así, podemos hablar toda la noche. Entonces, pero esta cara, ¿no? Este rostro que estamos llevando, no podemos cambiarlo. Por más que podemos bañarnos con 5 jaboncillos en un día, no vamos a poder cambiarnos. Por más que vamos a ponernos corbata, no vamos a cambiar, vamos a seguir siendo lo que somos, y lo que hablamos también. Porque esta lucha es de generación en generación, de eso hay que estar bien conscientes, hermanos, hermanas. Los españoles lucharon contra nuestros abuelos antepasados, los incas, los collas, bueno, toda la gente. Y los criollos lucharon también contra otra generación. Y después de 52 seguimos luchando. Y ahora estamos luchando con los ricos, ¿no? Con los que nos explotan, nos discriminan. Con eso es una lucha a muerte. Y mañana nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir luchando. Si vamos a ir al cielo, y los árabes también van al cielo, en el cielo también va a haber guerra. Si vamos a entrar al infierno, debajo de la tierra, ahí también los árabes van a entrar, y vamos a tener guerra también igual. Es que en este país no hay esa unidad, no hay esa complementariedad como el Simón de Ampara se complementa con el Juan del Granado. No hay. Somos como agua y aceite, ¿no? Podemos dar vueltas y vueltas día y noche, no vamos a juntarnos. De eso hay que estar bien consciente. No me tomen como un racista, pero la práctica nos ha enseñado. Las movilizaciones nos han enseñado, ¿no? Las luchas nos han educado, nos han disciplinado. Desde que llegaron los españoles, en la colonia, la república, post-república, siempre hemos dado nuestra vida, hemos dado sangre, nos han cazado como a pájaros, como a animales. Entonces, bueno, pues ellos tienen derecho de matar, pero sin embargo, cuando un indio mata a un blanco, es delito, ¿no? Por eso es que muchos hemos estado en las cárceles simplemente por matar a un blanco, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en los países donde existimos los pueblos indígenas. ¿Conoce el movimiento, la lucha armada del País Vasco? Sí, ellos buscan la autonomía, ellos luchan, no es reciente, ¿no? Ellos inclusive en una ocasión a mí me mostraron su carnet de identidad, que no dice español, sino que hablan de vasco, la independencia vasca. Entonces nosotros estamos con ellos, nos solidarizamos, la lucha es uno solo, el enemigo es el mismo y el imperialismo está en nuestro frente. Entonces yo creo que no va a haber discrepancia porque los aymaras, los quechuas, los indios también estamos buscando nuestra propia autonomía, ¿no? Autodeterminarnos como nación indígena, tener nuestros propios símbolos, nuestras propias leyes, nuestro propio gobernante, porque este territorio es nuestro. Nos han despojado y ahora ellos han hecho su propia Bolivia, pero nosotros no nos consideramos como bolivianos, sino como aymaras. Desde esa perspectiva yo creo que hay coincidencia política e ideológica con los hermanos vascos de Europa. La lucha seguirá. La lucha va a seguir, la lucha va a continuar, porque Tupac Katari dijo, volveré, seré millones, entonces esa es una tarea política, ideológica, que vamos a volver a ser millones. La lucha no será de unos cuantos, sino será de millones y millones. Cuando nosotros hablamos del Perú pluricultural,
pluriculturalidad del Perú plurinacional, ¿qué nos dicen? En el año 2011, cuando mi persona levantaba la voz y yo hablaba del Estado plurinacional, me decían los medios de comunicación, los medios mediáticos, el señor Cateriano, el señor, los operadores de Alan García, de Toledo, ¿qué decían en ese entonces? No, Admiri quiere separar el país, quiere dividir el país. No, señor, tú no conoces pues la patria profunda. No conocen el país profundo. El país profundo es quechua, aymara, chánica, chipivo, migrantes, inmigrantes, japoneses, chinos. Eso somos, hermanos. Eso es el Perú. Eso es la patria. Y si aquellos hermanos creen que solamente el Perú es solamente de una nación, no es así pues, hermanos. Ubiquémonos. Los quechos, los aymaras, las chánicas, los castellanos hablantes, los migrantes, inmigrantes, hermanos, esa es la pluriculturalidad, esa es la multiculturalidad, esa es la plurinacionalidad, hermanos y hermanas. Y es por eso que nuestra Constitución, nuestro Estado, hermanos, ya de razón de hecho, es un Estado plurinacional, que los gobiernos de turno, los políticos de turno, no la quieren reconocer en blanco y negro en la Constitución política del Perú. En esa Constitución no nos quieren ver así. Y es por eso, hermanos, yo desde aquí les saludo a ustedes. La lucha de día a día por esta Constitución o por esta asamblea plurinacional que tiene que emprenderse en nuestra patria, en nuestro país, hermanos. Y por otro lado, hermanos, los grandes problemas que tiene nuestro país, hermanos, son dos cosas muy esenciales. El tema de los recursos naturales, el saqueo de los recursos naturales. De más de 500 años, hermanos, nos han ido saqueando nuestros recursos naturales. Por eso, hermanos, desde aquí vamos a recoger esa energía de nuestro abuelo Tupac Katari. Tupac Katari no ha muerto, hermanos, vive en cada uno de nosotros. Bartolina Sisa no ha muerto, hermanos, vive en cada uno de nuestras cuyacas, de nuestras hermanas. Y sabemos dónde queremos ir. Taquinitanua, Sarawinitanua, Taquicunanitanua, tenemos Sapi. Los aymaras somos maestros, somos mineros, somos fabriles, somos estudiantes, somos trabajadores, somos petroleros, somos abogados, somos millones, hermanos. Por eso quieren dividirnos. Pueblo unido jamás será vencido, hermanos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Aquí estamos, hermanos. Mira, ya los hermanos no han podido llegar desde allá. Todos nos hemos movilizado hoy día. Todos. No solo estamos movilizados aquí. Esta semana se están movilizando nuestros hermanos en Caranavi. Nuestros hermanos están igual que nosotros movilizados en Chuquisaca, en Santa Cruz. Todo tiene su límite, hermanos. Que no despierten, hermanos, la ira del Inca, hermanos. Cuando un pueblo se levanta, hermanos, no hay nada que pare. Y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia. Vamos a levantarnos para defender la unidad del pueblo boliviano, para defender nuestra estabilidad, para defender nuestros recursos naturales. Y vamos a ser siempre, hermanos, fieles a nuestro pueblo. Vamos a ser fieles a nuestro proceso de cambio, hermanos. Para eso tenemos que organizarnos, tenemos que despertar, tenemos que estar alertas para defender nuestra soberanía. Hermanos, Jayaya y Maramarca, Jayaya el movimiento popular, Jayaya nuestro proceso de cambio, Jayaya Joya suyo, Jayaya Tahuantín suyo, Jayaya Viayala, Jayaya Tupac Katari, Jayaya Bartolina Sisa. Pero el pueblo boliviano
Nunca tuvo la oportunidad de participar el pueblo boliviano, siempre excluido, y especialmente los más despreciados, los vilipendiados. Y no podemos olvidar la rebelión del movimiento indígena en Bolivia a la cabeza de Túpac Katari, Julián Apaza. Quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, el año 1781, el día del descuartizamiento de Túpac Katari, ha sido el día de la gesta libertaria para Bolivia y para América Latina. Y para recordar algo de historia, imagínense cómo un 13 de noviembre de 1781 los representantes del reinado fallan una sentencia para descuartizar a Túpac Katari. Y para recordar a nuestros hermanos menores, quiero aprovechar esta oportunidad para leer esa sentencia que descuartizó a Túpac Katari. La sentencia dice lo siguiente: fallo atento el mérito que resulta de la notoriedad de la sumaria, de la confesión y de los papeles por mí habidos, que debo condenar y condeno al dicho Julián Apaza, alias Túpac Katari, en pena ordinaria de muerte y último suplicio, y en su conformidad usando de las facultades privativas del Supremo Gobierno de Buenos Aires, mando que, sacado de la prisión donde se halla, arrastrado a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, ¿cómo podría de la justicia y del beneficio y sosiego de ellos mismos, y que ha sido por unas cuerdas robustas, por los barrosas y por los pies, se ha descuartizado por 4 caballos, hasta que naturalmente muera, y hecho se transferirá su cabeza a la ciudad de La Paz. Imagínense, hermanas y hermanos, cómo intentaron amedrentar, asustar, intimidar, escarmentar la rebelión de los pueblos indígenas que lucharon por la liberación, que lucharon por su territorio, que lucharon por su identidad. No cogían a bañitos, la panza, la paquetes.
chayuq sirqamusqa ashwan qhari llaqtakama español paq punkunka runa masinkunapi ancha llakita rikuspa allinta sayarisunchis ripuchunchay suwanispa wañuchunchay awqanispa wayrawan kushkani mushallasqayki rikcharisunnispa puririsunnispa musuq kawsayman tashkirisunnispa llapallanchisnispa atipasunnispa llapallanchisnispa atipasunnispa wayrawan kushkani mushallasqayki rikcharisunnispa puririsunnispa musuq kawsayman tashkirisunnispa llapallanchisnispa atipasunnispa llapallanchisnispa atipasunnispa. Pesca, Uzi, Quimsa, Vaya, Maya. 500 años de explotación, discriminación, exclusión. Tu lucha y tu muerte no ha sido en vano. El día ha llegado, hermano. Catari, caudillo aymara, tu vida entregaste por justicia y liberación. Hoy en lo más alto del cielo estás brillando. Que volverías, dijiste en millones. El día ha llegado, hermano sol de los Andes. Catauro por Jehuá, Gilata, Cayaya, Bolivia. 4 caballos marcaron tu gloria. Tu entereza admira la historia. Cayaya, Bolivia, Cayaya, Cayaya, Bolivia, Cayaya. Catari, caudillo aymara, tu vida entregaste por justicia y liberación. Hoy en lo más alto del cielo estás brillando. Que volverías, dijiste en millones. El día ha llegado, hermano sol de los Andes. Catauro por Jehuá, Gilata, Cayaya, Bolivia. 4 caballos marcaron tu gloria. Tu entereza admira la historia.
Aski Arumakipana y Hilatnaga Culiacanaka. Estamos de vuelta aquí en Hilata Tupac Katari, el canal netamente indígena, Aymara, de origen Aymara, que está presente aquí para contar la verdad, la verdadera historia del pueblo indígena que ha sido oprimido 500 años desde la llegada de los españoles. Y ahora, en esta ocasión, vamos a cuestionar, a juzgar al hispanista mayor llamado Luis, que vive en Madrid y que se denomina entre sí Brigada Antifraude. En las últimas semanas hemos visto que Brigada Antifraude está empezando a meterse con los aymaras, con los quechuas. A Brigada Antifraude le duele que no existan impuestos que le lleguen a su bolsillo. Le duele que la plata de los indígenas que ganan día a día no esté en los bolsillos del rey de España. Eso le duele. Y por eso chilla en YouTube contra los aymaras y los quechuas. Y es por eso que acá vamos a venir a hablar, a defendernos en esta plataforma, y vamos a contar nuestra verdad con pruebas, con papers, con tesis, con libros, y vamos a demostrarle en su cara, vamos a desaznarle a todos los hispanistas de España, a Brigada Antifraude, a Patricio Lons, a Capitán Perú y a toda esta sarta de pagados del Vox de España, de Santiago Abascal. Vamos a decirles en sus caras con pruebas que están mintiendo, que solo hablan desde su escritorio de España. Y si que quieren venir a debatir, que vengan a Sudamérica a debatir. Que vengan a la puerta, a la entrada del socavón de las minas. Ahí vamos a debatir. Y ahora, ¿de qué está hablando Brigada Antifraude? ¿De quién está chancando? Brigada Antifraude dice que los indígenas aymaras quechuas tenemos crisis de identidad. Ahora con eso nos quiere reventar la cara. Vamos a demostrarle en su carita con libros, con tesis, con papers, que los indígenas aymaras, quechuas aymaras, tenemos nuestra propia historia que contar. Brigada Antifraude solo muestra dibujitos, papelitos, y habla con su boquita, pero no muestra ni una prueba. Pero aquí en este canal de los indígenas aymaras y quechuas, vamos a mostrar las pruebas como tiene que ser, porque acá no vamos a venir a mentir, a dogmatizar, a payasear, como lo hace Brigada Antifraude. Vamos a leer los libros, los tesis, las papers, y vamos a reventarle en su cara las verdades. Vamos a ver las estadísticas. ¿Acaso Brigada Antifraude mira estadísticas? No mira estadísticas. Y ahora vamos a ver, vamos a empezar a mirar su video cuestionable, su video fraudulento. Vamos a aumentar el volumen, señores. Un momentito. Hay un problemita. Ah, ya, este es el problema. En principio, no existe ningún motivo para vamos a reiniciar el video. Pilares sobre los que ¿está la identidad de los países hispanos en crisis? ¿Es posible una nueva balcanización? En principio, no existe ningún motivo para pensar que los pilares sobre los que se sustenta la identidad nacional de los países hispanos tengan que ser débiles, por lo general. Sin embargo, la forma en la que se han construido estas identidades puede hacer que lleguen a tambalearse sobremanera si empezasen a ser mínimamente cuestionadas. Y es que la forma que se ha elegido para configurar dichas identidades es la reacción contra España y contra lo hispano, lo cual es un gran error. La cultura hispana
es el único, no es el más importante, sino el único pilar unificador dentro de prácticamente todos los países hispanos. Ya, brigada antifraude, tú te crees dueño de todas las culturas. Al decir hispanidad, según tú estás diciendo unión de culturas. Esto no es ninguna unión. España ha venido sola con su cultura acá en Sudamérica. Los indígenas no les hemos dicho que vengan. Y esa es la verdad. Ahora sí quiere decir pilar, pilar. ¿Qué pilar de qué? ¿Qué pilar? ¿Se cree dueño de la Iglesia Católica? ¿Piensa que el Vaticano está en España? ¿Piensa que el Pedro, Pablo y sus apóstoles eran de origen español? No, eran judíos. Así es que, ¿qué pilar habla? ¿De qué pilar? Y vamos a ver más después, las pruebas vamos a refutar. Que con pruebas, vamos a continuar el video. No se puede ser nacionalista o patriota en ningún país hispano renegando de la hispanidad, puesto que se estaría renegando del único pilar capaz de crear cohesión en dichas naciones. ¿Qué cohesión le quedaría a México si reniega de su hispanidad? ¿Qué vínculo habría entre una persona de Monterrey con otra de la capital, con otra de la península del Yucatán? Absolutamente ninguno. El único vínculo que une a todas esas partes de México es su vertiente hispana, ya que fueron los españoles los primeros artífices de la unificación de todos aquellos territorios del actual México antes separados en repúblicas de indios diferenciadas entre sí. Ni siquiera el imperio mexica logró una cohesión sólida, puesto que su dominio estaba basado únicamente en el cobro del tributo y en la supremacía militar. Ya, brigada antifraude, en primer lugar, México no se llama México en sí. ¿Cómo se llama México? Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué se llama Estados Unidos Mexicanos? Por la unión de sus culturas. La unión de sus culturas. Por eso, una cultura que era un estado. Estados Unidos Mexicanos. Y toda esa unión de culturas es México, es los Estados Unidos Mexicanos. No puede decir simplemente México. No, es Estados Unidos Mexicanos. Y eso ya se dio desde esa época, desde la época de la independencia. Ya se tenía esa noción de los Estados Unidos. Ahora vamos a ir con el video. Pero yo no voy a defender acá a los aztecas o los mayas, porque ellos tienen su propia historia. Que los mexicanos, que los aztecas, mayas y centroamericanos nativos de Centroamérica, que defiendan su historia, porque su historia es aparte. Acá estamos para defender la historia de Sudamérica, el pueblo indígena del Abya Yala. De hecho, ya causa problemas en México la cuestión de que un territorio que en su mayor parte jamás fue mexica sea designado con el nombre de México, y que su bandera tenga simbología mexica y no maya o tlaxcalteca. Ya no digamos otros países como Chile, Venezuela, Perú, Honduras, acá entro yo. Ecuatorial. Si hoy podemos hablar de estas y otras nacionalidades es porque los españoles bautizaron aquellos territorios con esos nombres. Sin la vertiente hispana, ni nombre tendrían estas naciones. Acá quiero agarrar a Brigada Antifraude. Dice que ni nombre tendríamos si es que no fuera por España. Es que el pobre Brigada Antifraude piensa que no existían civilizaciones en Sudamérica. Eso piensa, pues. A ver, ¿cómo se llamaba territorio sudamericano antes de la llegada de los españoles? ¿Cómo se llamaban? El más importante, Tahuantinsuyo. También existían los araucanos, los mapuches, las culturas de Venezuela, los chapacos. Tantas culturas que existían, no solo eran los incas, existían muchos. Porque los incas solo abarcaron los Andes centrales, hasta el sur, pero no tan al sur. También existían indígenas en la Patagonia, que tenían su propio nombre, su propia cultura, sus propios estados, civilizaciones. Y ahora toda esa unión de culturas indígenas, de civilizaciones indígenas, ¿cómo se llamaba? Continente abyayaleño, Abya Yala.
el Abya Yala, tenía nombre. Y todas estas civilizaciones, culturas, tenían religión, filosofía, cultura, costumbres, arquitectura, ciencia, astronomía, matemáticas, textilería y todas las artes del saber humano, todas las ciencias del saber humano. Piensa que son, como dicen algunos hispanistas ignorantes de España, nos tildan de que antes solo andábamos en taparrabos. ¿Qué tal falacia? Cuando las civilizaciones incaicas realizaban trepanaciones craneanas, cirugía al cerebro, más adelantado que los europeos. Mientras tanto, que Europa, ¿qué hacía en esas épocas? Del oscurantismo, Inquisición, cuna de Judas. Eso te metían. Mientras tanto, en Sudamérica curábamos, hacíamos ciencia. En Europa existía el oscurantismo, dogmatismo religioso. Perseguían a científicos en Europa, ¿sí o no? A ver, Galileo Galilei, perseguido por la Iglesia Católica, por la Inquisición, por contradecir a la Biblia, por decir que la Tierra no está en el centro del universo. Por eso han perseguido a Galileo Galilei. Ahora otro, Tycho Brahe, lo mismo. Kepler, Copérnico. Mientras tanto, en Sudamérica, ¿qué existía? Ciencia, astronomía, astrología, matemáticas. A ver, en los incas, los científicos incas del Tahuantinsuyo eran considerados los mejores astrónomos de esa época, de esos años. ¿Por qué? Porque predecían pues los cambios en el cielo, en las constelaciones, referentes a la agricultura, movimiento de la luna, movimiento de los astros. Teníamos nuestro propio zodiaco. Zodiaco de las aves. Los incas tenían el zodiaco de las aves. Cada mes, entre comillas, cada mes o cada periodo del año tenía su propio ave. Teníamos hasta nuestro propio zodiaco. Igual los mayas, los aztecas, el calendario maya. Ahora en los incas, ¿qué había? El observatorio astronómico de Pachacamac. Ahí está, ciencia, tecnología. A ver, los incas, los mejores matemáticos y estadísticos de esa época. A ver, los quipus, sistema de recolección de datos. Las quelcas, lo mismo. Los incas han creado el sistema de análisis estadísticos, los sistemas de análisis estadísticos, contabilización, métodos de recurrencia, ecuaciones de recurrencia, para estimar la producción agrícola, ganadera. Todo eso hay que saber, pues. Ahí está. Ahora continuamos, pues. Ya hemos aclarado que Sudamérica, las culturas ya tenían su nombre, su religión, su filosofía, sus ciencias económicas, políticas. Teníamos nombre, Abya Yala, el continente. Y las diversas civilizaciones tenían nombre, Tahuantinsuyo. Y que este Tahuantinsuyo tenía sus 4 suyos: Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo. Y lo mismo los araucanos tenían sus propios nombres, los patagónicos. Tantas culturas que existían. Ahora, esos términos que llama de Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, esos son introducidos por los españoles. El término Perú. ¿De dónde sale el nombre de Perú? De la palabra Virú. ¿Y Virú cuál era? Una cultura en el norte del país, donde cuando Pizarro ha llegado a desembarcar en el Tahuantinsuyo, en la costa norte. Y de ahí le han dicho Virú, Virú. Y de ahí Pizarro, como no podía pronunciar el boca chueca, ha dicho Perú, pero ya le ha puesto de sello Perú. Y lo mismo. Y eso ha ocurrido con el choque cultural, el choque de idiomas.
Mientras nosotros decíamos las palabras correctas en nuestro idioma originario, ellos, ¿qué hacían los españoles? Lo tergiversaban. De la palabra Pirú, lo han cambiado a Perú. Ahora, en la cuestión de los apellidos, lo mismo ha ocurrido. Como no podían pronunciar Quispe o Sixpi, el apellido Sixpi, lo han puesto a Quispe, lo han cambiado. Y muchos apellidos han cambiado, que eran apellidos oriundos, nativos, a apellidos tergiversados. Ahora, continuamos con el video. ¿Dónde está este mouse? Ahí está, vamos a continuar con el video. Ahorita vamos a ver el análisis con los libros. Es decir, el nombre de esta nacionalidad deriva directamente... Ahorita vamos a ver la cuestión de los apellidos. A ver, vamos. El mouse no está funcionando bien. Del nombre de un rey de España. El presidente de Filipinas, Duterte, sugirió cambiar el nombre del país por Marlica, que hace referencia a los primeros pobladores de aquellas islas antes de la llegada de los españoles. Pero claro, ese nombre no crea ninguna cohesión, puesto que no toda la población desciende de la cultura de los marlicas. Otros nombres como Colombia fueron designados posteriormente, pero hacen alusión al pasado español, pues Colombia viene de Cristóbal Colón. Con Argentina sucede algo parecido. Su nombre procede de Argento, plata, que viene dado por el virreinato del Río de la Plata. Como veis, es imposible escapar del origen hispano. Los países hispanos tienen una gran historia y un origen muy concreto, que son más que suficientes para tener una identidad clara. No como Estados Unidos, cuya historia es la de ser un vertedero de inmigrantes unidos por un idioma y una bandera. El problema es que si estas identidades se construyen en contra de España, renegando de lo hispano, directamente pasa a ser una construcción débil que puede venirse abajo nada más sea cuestionada. Y es que renegar de España cuando la lengua franca dentro de esos mismos países es la española y no se pueden comunicar entre todos sus habitantes sin ella, cuando se lleva la sangre española del... Ya, vamos a hablar de cuestión idioma. En todo este territorio abyayaleño, del Abya Yala, existen diferentes idiomas. Quechua, Aymara, Puquina, Araucano, Shipibo, Xaninca, muchos, centenares de idiomas. Y ahora, esos idiomas, en suma, tienen un buen porcentaje de la población. Y en suma, en sus localidades, contextos geográficos específicos, son la principal base de comunicación. El Aymara, el idioma más hablado en territorio Aymara, en el altiplano peruano-boliviano. El quechua, el idioma más hablado en los Andes centrales y nortes del Perú, incluso Ecuador. En partes de Ecuador también se habla quechua. En partes de Argentina, Tucumán, en Potosí, en partes de Oruro, Potosí, se habla quechua. Aymara se habla en toda la parte del altiplano peruano-boliviano, incluso en zonas de Arica, Iquique, en zonas chilenas, nortes de Chile. Los mapuches tienen su idioma y lo hablan mayormente en el contexto del territorio de mapucheño, de los mapuches. Araucanos lo mismo. Así es que esa cuestión de que el único idioma es el español, el castellano, no, eso es falso. Hasta en las constituciones de los países dice lengua oficial, castellano, quechua, aymara. En Bolivia también, el castellano, quechua, aymara y otros, y ahora otros idiomas. Incluyen otros idiomas en las constituciones. Ahora vamos a cuestionar otra parte. Ahorita llegamos a la parte de las pruebas. Las pruebas vamos a mostrar. Mestizaje, cuando se cree en la religión que los españoles implantaron y se cree en la religión de esos mismos países es la española y no se pueden comunicar entre todos sus habitantes sin ella, cuando se lleva la sangre española del mestizaje, A ver, claro, el típico argumento, mestizaje, con eso ya te quieren amarrar genéticamente.
Piensan que la cuestión parentesco está encima por la cuestión moral. Indicios de corrupción. Ya empezó la primera corrupción en el territorio de Ayala. Piensan que un parentesco es superior a la moral. Hasta los primeros indicios de corrupción. Ahora dice mestizaje. Ahora vamos a demostrar con estadísticas. Acá vamos a ir a las pruebas ya. Vamos a ir a las pruebas. Ya está. Vamos a ir a las pruebas. Es que fácil es hablar, pues. Vamos a agarrar pruebas del censo INEI en Perú del 2017. Autoidentificación étnica. Autoidentificación étnica. Ya, vamos a ver en porcentaje, señores. Acá estábamos hablando con pruebas, estadísticas. Acá no estamos como Capitán Perú o Brigada Antifraude diciendo palabras sueltas de la boquita. Acá vamos a hablar con pruebas. Autoidentificación étnica. Quechua, 5.176.809 habitantes, representando el 22.3% de la población. Aymara, 548.292 habitantes, representando el 2.4% de la población peruana. Nativo indígena de la Amazonía, 210.612, representando el 0.9% de la población peruana. Perteneciente o parte de otro pueblo indígena o originario, 49.838, representando el 0.2% de la población peruana. Negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano, afrodescendiente, 828.841 personas, representando el 3.6% de la población peruana. Blancos, o sea, los caras, los hijos de los españoles, los hijos de los alemanes, italianos que han venido. ¿Cuántos son? 1.366.931 personas, representando solamente el 5.9% de la población. Mestizo, 13.965.254 personas, 60.2% de la población. Otros, 1.2%, no responde 3.3%. A ver, en suma, pueblos originarios, quechua, aymara, amazónico y otros pueblos indígenas, ¿cuántos porcentajes suma? Suma nomás estos 4 cifras. 25% de la población peruana es indígena, originario, genuino. Así es que ese porcentaje, 25%, no tiene sangre española. A ese 25% no le vas a poder amarrar con tus cadenas de mestizaje. Cuestiona a este 5, 5.9, este 60.2% de acá. Así sí puedes cuestionar, puedes amarrarlo con tus argumentos de mestizaje, que ahorita vamos a tumbar también. Por ende, acá, esta es una prueba estadística de que existen indígenas que no tienen sangre española aquí en Abya Yala. Y esta sangre indígena no vas a amarrar con tu argumento de mestizaje y esas cosas. Ahora seguramente los hispanistas me han cuestionado muchas veces. Ay, es un censo, es una autoidentificación. Tienes que hacerte análisis de sangre, así me han dicho. Análisis de sangre. Pero análisis de sangre, ¿qué te dice? Hemoglobina, hematocritos, linfocitos, cantidad de hematocritos, todo este plasma, toda esa cantidad. ¿Dónde dice que tiene sangre española, sangre indígena? Ni siquiera saben decir los términos correctos. Lo que se dice es un análisis genético étnico. Y se han hecho estudios hasta de eso. Ahora vamos a demostrar genéticamente, étnicamente, que existe el indígena aquí en Sudamérica, en territorio indígena. Vamos a ver los papers, pues. Los papers. Lo que no te muestra Brigada Antifraude. Los papers. Acá vamos a estar buscando. Acá está. Los papers. Acá vamos a hablar con el mayor rigor científico, académico. Acá no somos parlateros, chamulladores como Brigada Antifraude, que solo te muestra imágenes y boquita. Acá vamos a hablar y mostrar pruebas. Vamos a leer. Ya, ¿qué dice acá?
Integrity Administration and Evolution Latin American Population, o sea, análisis de la evolución de la población latinoamericana, genética básicamente. ¿En qué paper está esta? Acá dice Genetics and Molecular Biology, acá del 2014, paper reconocido, pero revista reconocida. Y acá los autores del Departamento de Genética, Biociencias de Universidad Federal Río Grande do Brasil, y Antropología Biológica de Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Ahí está. Vamos a hablar con el mayor rigor científico. Y nos vamos a la página 10, donde vamos a ver una tabla. Tabla 5. Molecular Zoom Estimation of Parental Continental Ancestry in Different Segments of the Peruvian Population. Así, o sea, en castellano, traduciéndoles, sería análisis, estimación de parentesco ancestral en diferentes segmentos de la población peruana. O sea, genética, ancestro, porcentaje. Vamos a hablar netamente del territorio indígena. A ver, Iquitos, donde están las indígenas amazónicos. Ancestro, netamente gen americano amerindio, 96%, africano 2% y europeo 2%. O sea, el alto porcentaje de población indígena. ¿Y quiénes son estos europeos 2%, africano 2%? ¿Quiénes son? Los curas de la iglesia de Iquitos. Esos son los curas de la iglesia, hijos de los curas españoles de la iglesia de Iquitos, de la parroquia de Iquitos, de los templos de Iquitos. Esos son. Este porcentaje es de los curas, pequeño porcentaje. El resto, ¿qué es? Indígena, amerindio, gen amerindio. Ahora vamos a la población de los Andes del sur del Perú, específicamente territorio indígena aymara quechua, las islas de Amantaní. ¿Qué dice? 98% población amerindio, 1% africano y 1% europeo. Ancestros, esto que está genética, esto es genética, análisis genético. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los habitantes, o casi todos los habitantes, son indígenas netos, gen amerindio. Y este 1% que representa a Europa y a África, ¿quiénes son? Los curas de la iglesia de Amantaní. Todos los cleros. Ahora, la isla de los Urus, lo mismo, Urus Chuyuni. 97% gen amerindio, 2% gen europeo y 1% gen africano. O sea, netamente indígena. Y este 2%, 1%, ¿a quién representa? A los curas de la iglesia de los Urus Chuyuni. Taquile, otra isla del lago Titicaca. 98% gen indígena, 1% europeo, 1% africano. Ahora, este 1%, ¿a quién representa? Estimación, ¿a quién le ha hecho la prueba? A los curas de la iglesia de Taquile. Porque si no hubieran evaluado tampoco, no hubieran evaluado a los curas, no hubieran evaluado a toda la población, esto hubiera marcado 99 o 100. Pero como han evaluado a la población, a toda la población, los curas han marcado la diferencia con este 1%. Ahora, Anapia, territorio aymara, 98% gen amerindio, indígena neto, 1% europeo, 1% africano. Y ahora, ¿quién representa este 1%? Los curas de la parroquia de Anapia, los curas de la iglesia de Anapia, es el sistema clerical, ese es ese 1%. Así es que hemos demostrado que el indígena existe, el indígena neto existe, estadísticamente y genéticamente. Si a Brigada Antifraude le molesta, cuestiona, no le gusta estas estadísticas, que él vaya a escribir en España, como vive en Madrid, que vaya a escribir, como hay muchas universidades ahí,
en muchas revistas académicas de biología genética, que vaya a escribir su artículo, que haga los análisis, muestras, que venga a Sudamérica a testear, a hacer pruebas, si tanto le molesta esto, y que él escriba su paper, contradiciendo esto, que él escriba. Porque fácil es hablar en YouTube, fácil es mostrar videitos, fácil es mostrar boquita, pero es más difícil es hablar con pruebas. Difícil es sacar papers, comprar papers que cuesta $25-30 para contradecir a estos señores. Eso es difícil. Y ahora más difícil es todavía escribir papers, pagar por la indexación. A ver, que sea valientito Brigada Antifraude para indexar un artículo contradiciendo esto. A ver, que venga acá a Sudamérica a hacer tests, pruebas, análisis genético, a ver si es capaz, a ver si es valiente. Y ahora tenemos otras pruebas, además. Estadísticas, ¿de quién? Del Banco Mundial. Países con la mayor cantidad de población indígena de América. Vamos a ver la tabla. Es que acá tenemos que hablar con pruebas, señores. No, esto no es... Acá no vamos a meter chamullo, dogmatismo, como lo hace Brigada Antifraude o los hispanistas. Acá vamos a hablar con pruebas, estadísticas, cifras, datos. México. Población indígena, 27.500.000, representando el 21.5% de la población. Ahí está, Banco Mundial. Del Banco Mundial. Estadística del Banco Mundial. Ya, ahora. Guatemala. 8.0 millones. 8 millones prácticamente. Representando el 45% de la población. Bolivia. 5.5 millones de indígenas, representando el 48% de la población. Estados Unidos, 4.3 millones de indígenas, representando el 1.3% de la población. Perú, 4 millones de indígenas, representando el 12.5% de la población. Así que acá están las cifras, pues, las cifras. Lo mismo Chile tiene varios millones y tiene porcentajes. Hay que hablar claro, pues, señores. Así con pruebas tenemos que hablar. Ahora, vamos a ver, continuar con el video fraudulento. Vamos a seguir. Vamos a desasnar punto por punto, palabra por palabra. Vamos a cuestionar a Brigada Antifraude. Porque los aymaras tenemos derecho a expresión, tenemos derecho a publicar videos en YouTube, a defendernos. Fácil es ensuciar a otra gente por YouTube. A ver, vamos a ver cómo a ver si le gusta que le ensucien a él. No se cree en la religión que los españoles implantaron y se tiene una cosmovisión que está española del mestizaje y no se pueden comunicar entre todos sus habitantes sin ella. Cuando se lleva la sangre española del mestizaje, cuando se cree en la religión que los españoles implantaron y se tiene una Ya, ahora el tema de la religión. El tema de la religión para los hispanistas es el centro supremo. Ese es. ¿Saben por qué la religión católica es el arma de filo, el punta de lanza de los hispanistas? Porque es la religión católica ha sido el sistema para entrar a la mente del indígena y para someterlo. ¿Qué decían los curas en la época colonial? Que Dios era europeo. Eso decían. ¿Y para qué? Para someter al indígena, para que no se rebele el indígena. Ahora, ¿qué? El tema del religioso en España. ¿Acaso España es dueño de la religión católica? ¿Dónde está el documento de compra de la religión católica hecho por España? Esa es la cuestión. Ahora, la religión católica, ¿con quién ha empezado? Jesucristo, apóstoles, San Pedro, San Pablo, Juan, Lucas, los apóstoles. ¿Y los apóstoles de dónde son? De Israel, judíos. Israel, de la tierra de Canaán, entre comillas, según la Biblia, ya. De ahí ha sido.
Y ahora, ¿dónde queda el centro del poder católico, religioso católico? En Vaticano. En el Vaticano. Ni siquiera está en España, está en el Vaticano. Y ahora, ¿por qué los españoles se apropian de algo que no es suyo, que no fue creado? ¿Solo para qué se han apropiado? Para utilizarlo, para mercantilizarlo. A ver, en la época colonial, ¿qué impuestos había? Había impuestos al clero. Quinto real, cobo, diezmo, alcabala. Una parte se iba al clero. Y eso es lo que no te dicen. A ver, que demuestre, pe. ¿Dónde está el documento de compra que demuestra que los españoles son dueños de la religión católica? Religión católica ha sido utilizado para mercantilizar. Ha sido mercantilizada la religión católica. A ver, ¿cómo se ha hecho rico la iglesia en la época medieval? Como el poder político que tenían los curas, los monseñores, los obispos, arzobispos, hasta en las propias literaturas europeas de Divina Comedia lo dicen. Para eso nomás han usado la Iglesia Católica, para adquirir poder económico, poder político. ¿Y cuál ha sido su plan? El plan disque moralista. Dice, usan la Biblia pues correctamente. Pero ¿qué ha pasado en Cajamarca en 1532? Han emboscado al Inca con la Biblia en la mano. Han matado a 10.000 indígenas en Cajamarca con la Biblia en la mano. ¿Y en la Biblia qué dice? No matarás, no robarás. Eso dice. Y estos señores hacen lo contrario. Y ahora van a venir con su argumento, derecho de conquista. Claro, hubiera sido derecho de conquista, pero siempre y cuando no hubieran usado un instrumento, entre comillas, moralista, para lavarse las manos. O sea, proclaman, hacen una proclamación, hacen una evangelización, pero ellos mismos no cumplen con lo que evangelizan. Vamos a continuar con esto. Vamos a agarrar más pruebas. Porque este tema de la religión, más después vamos a sacar las pruebas. Porque a falta de... que está mucho más relacionada con la española que con la de los indígenas de hace 5 siglos, pues estamos ante una identidad débil, claro, y se tiene una cosmovisión que está mucho más relacionada con la española que con la de los indígenas de hace 5 siglos. Ya. Vamos a aclarar esto, del tema de la cosmovisión. No sé a qué cosmovisión se refiere Brigada Antifraude cuando se habla de la religión católica. Cosmovisión. A ver, ¿de dónde viene la palabra cosmovisión? Cosmo, espacio exterior, universo, espacio estelar, y visión del espacio estelar. Cosmovisión. A ver, para la religión católica, ¿qué es? Dios, único centro del universo entero. Y nada más. Porque el resto de apóstoles, santos, esas cuestiones son cuestiones que están acá en la tierra, no están acá afuera en el espacio. Están acá en la tierra. Ya, y ahora, ¿cuál es la cosmovisión del indígena? Especialmente de la cosmovisión incaica. Que existía un creador, Huiracucha, y que tenía sus hijos, Inti, Pachamama, y otros dioses como Pachacamaj, Mamacocha. O sea, todo era un conjunto de dioses, divinidades. Y más abajo teníamos los Apus.
las cochas y la mitología andina, los amarus, las yacumamas, los supais. Y ahora, ¿cómo trata el tema de mitología la religión católica? Lo tilda de hereje. Lo tilda de hereje. Herejía decían. Y ahora, ¿cómo es el tema de la mitología en el espacio indígena? Pues era complementario. Y estaba vinculado fuertemente al ser humano. Los apellidos indígenas parten de una base cosmológica, de la cosmovisión indígena y también del totemismo. A ver, el apellido Mamani, que significa halcón, viene parte de una visión totemística de las cosas. Y ahora el halcón, ¿a quién está ligado? A Huilca. ¿Y Huilca quién era? El dios del viento. Ese enlace existía. Humano, ser mitológico, y el Apu, el dios, relacionado. Y todo esto era relacionado a sus actividades, habilidades que iba a desarrollar ese ser humano. Otros apellidos, como por ejemplo el Condori. ¿A quién estaba relacionado Condori? Al cóndor. ¿Y el cóndor a qué dios pertenecía? ¿A qué familiaridad o contexto del espacio estaba relacionado? Con el viento, el dios Huilca. Y ahora existe toda una serie de apellidos pertenecientes a aves. Hualpa, Vilca. Existen muchos apellidos ligados a nombres de aves. ¿Y cómo se llama esta cuestión? Son las panacas aves. Ahora también existen los panacas jaguar, panacas reptil. Y también están relacionados con seres mitológicos, y animales, seres mitológicos y a divinidades. A ver, las panacas reptil, ¿a quién están relacionados? Con Pachamama, porque están junto con la tierra. Ahora, eso hay que analizar. Es tema de análisis. Y ahora en el incanato, ¿qué existía? Libertad religiosa. Lo que no había en Europa. A ver, ¿qué ocurría cuando una panaca era conquistada? Un ayllu era conquistado por los incas. Su dios, su panaca, su huaca, era trasladada hasta el Coricancha para ser venerado en el Coricancha, porque el Coricancha en el Cusco era el centro religioso importante del imperio incaico. Y si que los habitantes del ayllu, de la panaca, querían ir a venerar a su dios, tenían que ir al centro principal de adoración. Ahí estaba su dios albergado. Libertad religiosa. Es por eso que existen muchas divinidades relacionadas con el Huiracocha, con Inti, con Mamaquilla, con Paxi. Y esto es lo que se denomina libertad religiosa. Todo era aceptado, todo era comprendido, todo era analizado en el mundo indígena. En cambio, en Europa, ¿qué existía? Oscurantismo, feudalismo, persecución a científicos, guerras originadas por dogma, las cruzadas. ¿Quién los ha asusado, los ha levantado, los ha creado? El Papa, Urbano II. ¿Con qué finalidad? Para tumbar al Islam, a los árabes, nada más ni nada menos.
Y ahora Ricardo Corazón de León y toda esa gente, Carlomagno, toda esa gente, ha gastado todos los recursos de sus feudos, de sus vasallos, por dogma, para hacer caso al Papa. ¿Qué han conseguido? Nada. Se han empantanado con los árabes. Saladino. Ya está. El caos, confusión que ha habido. Cuando la Biblia dice no matarás, no robarás, ellos que han ido de frente a imponer, a robar, a matar. Eso es lo que ha pasado. Y ahora, otro tema, la Inquisición. Persecución a todo bicho viviente que no sea cristiano. Es sabido. ¿Quién ha sido el principal gestor? Torquemada, un español. Torquemada. En su auto de fe. Ahora, ¿cuántos miles de personas ha masacrado? Cuna de Judas. Y tantos otros castigos medievales que han inventado. La pera de la discordia, del dolor, no sé qué tonterías han creado. Horrores, espantos. Y el tema de las persecuciones a las disque brujas. Cuando quemaban brujas, eso también hay que contar. Esa es hay que analizar la historia, pues. Hay que analizar la historia. Continúas con el video. Pues estamos ante una identidad débil que solo puede sostenerse con altas dosis de ceguera. Es como tratar de explicar quién eres y toda tu morfología corporal renegando de tus padres y abuelos. Bolivia es probablemente el país... Ya, ¿cómo hemos visto? Brigada Antifraude piensa que todos en Sudamérica son hijos de españoles. Eso piensa. El pobre ni siquiera ha visto estadísticas. Hemos acabado de ver que existen apellidos indígenas. Y vamos a ver. Vamos a agarrar libros, señores. Lo que no hace Brigada Antifraude. Vamos a ver, mira, ¿cuántos libros tenemos para analizar, señores? Mira, ¿cuántos libros tenemos para analizar? Aquí, a ver, página 14. ¿De qué texto es esta? A ver. Vamos a ver. Jorge Luis Coaquira Condori. Apellidos indígenas, ¿ya? Libro indígenas esto. Apellidos aymaras desde el enfoque lingüístico, ¿ya? Página 11 hemos dicho. 11, por ahí, más abajo, estamos buscando. Acá vamos a bajar. A ver, ¿qué apellidos tenemos? Acá hace un análisis de los apellidos. Acá, ¿qué apellidos hay? Usanuyo. Y la palabra original era Usnayu. Apellido Pilco. Nina Pilcu. Nina Quispe. Huaychu. Ilaquita. Achula. Ahora, todos estos apellidos son indígenas. A ver, que demuestre que... Brigada Antifraude, que demuestre que estos apellidos son de origen español. Que demuestre. Que busquen, a ver, que haga una encuesta censo en España. A ver si existen estos apellidos. Que no sean de migrantes, por si acaso. Que sean de españoles, netamente de origen español. Nacidos en España desde hace décadas. Ahora, otros apellidos. Aquí tenemos. Mamani, Yanapa, Zaire, Arllata, Yanarico, Condori, Patsi, Pumasusi, Paco, Zulca, Ninaquispe, Amachi, Alanoca, Aruquipa, Arcutipa, Cachi, Calani, Cauna, Tito, Mita, Paco, Zulca, Uturunco. Y acá están todos. Netamente estas palabras, estos apellidos son indígenas porque están dentro del idioma indígena. Básicamente este es aymara. Acá, Hualpa, Nina, Tintaya, Condori, Pumacusi, varios apellidos. Adubiri, Acarapi, Aino, Arllata, Bedoya, Canasa, Calizaya, Cauna, Coaquira, Colque, Condori, Cori, Chambilla, Choque, Chalco. A ver, Brigada Antifraude, averigua si estos apellidos hay en España, que no sean de migrantes. Le reto
a encontrar más de 1000 personas con el apellido Adubiri en España, o en Madrid básicamente. Como él vive en Madrid, yo le reto, y que me haga un video en respuesta. Que me haga un video, y los videos que él quiera, pero que me demuestre con pruebas. Que me diga en su video, mira, Shilata, acá he encontrado 1000 personas que netamente de abuelos españoles, de padres españoles que apellidan a Adubiri. Ahí está, te he contradecido. Que me diga eso, Brigada Antifraude. Que me diga eso. Porque acá estamos demostrando que estos apellidos son netamente indígenas de la etnia aymara. Ahí está. Estamos hablando con libros, señores. No estamos hablando por hablar. No estamos hablando con libros. Con textos. Ahí está. Juno, Cari, Paco. Ahí está. Suxo, Yujra, Cualquiera, Laura, Laime, Maita, Chauca. Ahí está, señores. Ahí están los apellidos. Y ahora, estadísticamente, el apellido con más personas, que el apellido más famoso en el Perú es el apellido Quispe, con más de 500.000 personas que lo tienen, ese apellido Quispe. Ahí está. Mamani lo mismo. Así que eso hay que aclararle, pues, Brigada Antifraude. Es fácil hablar, pero demostrarlo. Es que más problemas de identidad tiene de toda la historia. Ahora acá queremos agarrar rico, porque se ha metido con los aymaras. Renegando de tus padres y abuelos. Bolivia es probablemente el país que más problemas de identidad tiene de toda la hispanidad. Para empezar, su denominación viene de Simón Bolívar, quien fue presidente solo durante Bolívar es hijo de españoles, y no hizo nada especialmente memorable por aquel país. El nombre de una nación mayoritariamente indígena se debe al capricho criollo. Y no es el nombre de cualquier criollo, sino de uno que dedicó las palabras más despectivas hacia la población indígena y afrodescendiente. Claro, como hijo de españoles, así son los hijos de españoles. Dicho, si los bolivianos se rebelaran y se negasen a ser designados con un gentilicio procedente del nombre de un dictador que masacró a miles de indígenas. Ya, claro. Muchos indígenas reniegan de las nacionalidades puestas por los hijos de los españoles. Ya hemos dicho, la nación aymara collasuyana del Collasuyo es un pueblo y está en proceso de su unificación y de su liberación. Nuestro nombre real es Nación del Collasuyo. Ahora, en otros lugares, los araucanos hacen lo mismo. Los araucanos están renegando de Chile. ¿Cómo se quieren autodenominar? Araucanos. Mapuche es lo mismo. Los amazónicos lo mismo. Shipibo, Ashaninka, así se quieren denominar. Algo que sorprendentemente no ha ocurrido. La única fortaleza que tienen las naciones que se construyen renegando de lo hispano es la creencia ciega y acrítica en un discurso nacionalista, por hueco que sea. Ante cualquier mínimo cuestionamiento, tal discurso se derrumbaría. Bolivia es el país más indigenista de toda la hispanidad, sobre todo desde que llegó Evo Morales al poder. Ya, vamos a ver. Acá Brigada Antifraude cuestiona duramente a Tupac Katari, y eso ya lo hemos visto en muchos videos. Por ejemplo, en su famoso video de la drama de la independencia, tragedia hispanoamericana, ese video que en ese video ya hemos visto que Brigada Antifraude ha cuestionado a Tupac Katari. Claro, pues para esto sí es bueno. Ahí sí muestra pruebas, muestra las cartas de Tupac Katari, pero solo muestra esto, fe. Sí, vamos a aceptar, Tupac Katari ha dicho esto, que pasen a cuchillo a todos los chapetones, criollos, todo. Sí, ¿cuál era la meta en esa época, de 1781? Expulsar al cara, al español de tierra indígena. ¿Por qué? Porque nos han quitado el poder político, nos han quitado los recursos naturales, el territorio. Nos han impuesto religión, idioma. Porque los indígenas, los aymaras, Tupac Katari es aymara netamente.
Los aymaras teníamos nuestra propia religión, cultura, idioma. Y ahora, vamos a ver por qué se ha revelado Túpac Katari. Vamos a mostrar libros, lo que no te muestra Brigada Antifraude. Vamos a mostrar libros. Ahí está. Acá está el libro. Página 31. Vamos a ver la primera. ¿Cuál es el libro? El libro de Felipe Quispe Huanca, un indígena que ha escrito Túpac Katari vive y vuelve, carajo. Y acá, claramente, acá, los indígenas tenemos derecho a contar nuestra historia. ¿Y acá qué dice? ¿Por qué se ha revelado Túpac Katari? En el título dice: Túpac Katari luchó por la liberación de su nación aymara. Y ahora, ¿qué dice en este párrafo? La mayoría de los curas, padres y sacerdotes eran verdugos y mercenarios que se enriquecían ilícitamente a través de la usurpación o despojo de nuestras tierras, oro, plata y piedras preciosas, obligando a los indios al servicio gratuito en sus obrajes, mitas y pongueajes. Asimismo, encima estaba el diezmo y los tributos, sobre todo la más humillante fue el derecho de pernada que tenían los curas. Y no, esto no es, el derecho de pernada no es invento, porque eso ya existía en la época medieval de Europa. ¿Qué dice? Estos curas tenían en sus iglesias o casas curales a mujeres casadas, viudas y vírgenes para que cocinan, barran sus patios, lleven agua, elaboren chicha y pan. También cumplían la función de tejer y hilar lanas para realizar camas. Por sobre todo, los curas violaban sin misericordia y sin consideración. Ahí está el derecho de pernada. El derecho de pernada. Y es lo que más enfurecía a los indígenas. ¿Cómo un cura que supuestamente lleva la Biblia, y en la Biblia dice: no apreciarás, no envidiarás, o como se dice, no quitarás la novia de la esposa, la mujer de tu prójimo? Eso dice: no cometerás adulterio. ¿Cómo estos curas han podido romper lo que predicaban? Y con este derecho de pernada. A ver, yo le pregunto a Brigada Antifraude. A ver, que vaya el arzobispo de Madrid a quitarte a tu esposa y llevársela para el derecho de pernada. Y tú quedas como un cachudo, como un engañado. A ver, ¿cómo te sentirías? Yo le pregunto a esa Brigada Antifraude y que me responda en un video. Como él es experto publicando videos, como publica videos interdiario en su único canal, que me responda. Porque acá estamos hablando de indígena a español. El indígena le está hablando al español que está en Madrid, que vive en Madrid, de Brigada Antifraude. A ver, yo le pregunto, ¿cómo se sentiría si a él le toca esto? Yo le pregunto, que se ponga en los zapatos, en las hojotas del indígena. A ver, ¿cómo se sentiría? Yo le pregunto. O de repente Brigada Antifraude es un masoquista y diría: ¡ay, sí, me gustaría! ¿Quién sabe? Quiero ver la respuesta de Brigada Antifraude. Esa es la verdad. Ahí está. Ya está en los libros. Ahora vamos a ver paper, señores, paper. ¿Por qué se han rebelado los aymaras, los quechuas, los indígenas? Vamos a ver acá otro paper. La mita minera de Huancavelica y el despoblamiento durante los siglos XVI al XVIII. El caso de la provincia de Chumbivilcas, Perú. Acá, ¿qué dice en el resumen? El resultado se expresa en la información estadística y entre algunas de las conclusiones destacan la disminución de la población a causa de la esclavitud del sistema de la mita minera. Ahí está, esclavitud, mita minera. Esclavitud, señores. Por eso se han rebelado. Y ahora esto es paper de alto rigor académico, de universidad. Y si Brigada Antifraude quiere cuestionar esto, que él escriba su propio paper. A ver si es fácil.
Como en España, en Madrid, hay tantas universidades con tantas revistas científicas, hay que escriba su paper y que me lo muestre, que me lo mande, que me diga, Gilata, acá está, te contradigo, acá he publicado mi paper, acá está, te contradigo, que me diga eso. Si no, no vamos a aceptar, porque acá estamos hablando con rigor académico, señores. Esto es rigor académico, rigor estadístico, no son palabrerías, esto es rigor estadístico, señores. Ya está, el paper, el desarrollo del paper, la demografía, que mire estadísticas del censo de la época colonial. Va a ver cómo ha habido la destrucción de la población indígena. Destrucción de la población indígena. A ver, ¿qué dice? Según los documentos fiscales e informes eclesiásticos realizados por los doctrineros del corregimiento de esta provincia en 1689, los pueblos indígenas quedaron completamente diezmados y después de un poco más de un siglo la población había pasado de 30.304 habitantes a solo bordear 7.300 personas. Por consiguiente, la debacle demográfica se atribuye a la mita minera, al maltrato de los corregidores, a las irregularidades y abusos cometidos por la administración de la mina y de la migración forzada. Hacia finales del siglo XVIII la población experimentó una lenta recuperación. Sin embargo, en 1780 el estallido de la revolución de Túpac Amaru II afectó el crecimiento poblacional a causa de los sufrimientos bélicos, en el que participaron activamente los habitantes de Chumbivilcas. Las políticas sostenidas de explotación indígena desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX y la esclavitud encubierta en forma de mita impuesta de forma continua e ininterrumpida fueron determinantes para el despoblamiento, expirando recién con la independencia del Perú. Ahí está, claro, paper, señores. Si Brigada Antifraude quiere cuestionar este paper, que él escriba su propio paper, a ver si es fácil indexar, carajo. A ver si es fácil indexar. Y que me muestren un video. Papi, acá he escrito mi paper, cuestionando lo que tu paper. Que me diga eso. Porque no vamos a aceptar otro videíto con falsos datos y sin rigor académico. Acá estamos con el máximo rigor académico, ¿ya? Como tiene que ser. Y les estoy haciendo leer. Ya, ahora vamos a ver dónde vamos a otro sitio. Ahora vamos a continuar con el video, dice. Ese es el motivo de la rebelión. Que sí, quería continuar con otro. Ahora vamos a ver tesis, hermano. Vamos a ver tesis. Porque acá no vamos a ver libro, paper, sino también vamos a ver tesis. Tesis, hermano, tesis. Y si es que Brigada Antifraude quiere cuestionar tesis, que escriba su tesis, que escriba su libro, que haga con el rigor académico, a ver si pasa por la revisión por pares, a ver si pasa eso. Porque piensa, fácil es hacer video, pues señores, fácil es hacer video, pero mostrar pruebas, rigor académico, ¿eso es fácil? No es fácil. Ahora vamos a ver esta tesis. Estamos en la página 41, vamos a ver la página 1. A ver, vamos a ver esta tesis. Universidad Nacional de Altiplano, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Secundaria. Las batallas de Pedro Vilcapaz Alarcón en la zona norte de la región Puno durante la emancipación peruana. Esta tesis, página 41. ¿Y Pedro Vilcapaz quién fue? Un héroe indígena que luchó contra la opresión española, junto con Túpac Amaru. Pero era en distinto frente. Túpac Amaru luchaba en Cusco, en cambio Pedro Vilcapaz luchaba en Puno, en Azángaro, en la zona norte del Perú. No digo, en la zona norte de Puno. Y ahora, Túpac Katari, ¿de dónde peleaba? En la zona norte de Bolivia, en el occidente boliviano, en la parte sur del lago Titicaca, en las zonas de Saguadero, La Paz, Sicacica, Chucuito. Pues ahí peleaba. Y ahora, Tomás Katari, ¿dónde peleaba? En la zona de Oruro, Chayanta. Ahí está, 4 ejes fundamentales. En 4 frentes hemos peleado. Y ahora no hemos dado rebelión, una pequeña lucha, así no. Ha sido grandes batallas. Batallas de escala napoleónica, señores. Es así, la rebelión de 1780.
Eso ha sido. Ya está. Batallas de Pedro Vilcapaz Alarcón. Ahí está. Batalla de Surupana. Batalla de Catacora, en Lampa. Batalla de Mamanchili, en Coata. Toma y destrucción de Azángaro. Incendio de Huancané. Ataque a Santiago de Pupuja. Batalla de Quequerana, en Mo. Batalla de Condorcuyo. Segunda batalla de Condorcuyo. Emboscada en Lachata. Batalla de Puquina Cancari. En la batalla de Putina Bellavista. En Italaquité y Huacho, batallas. Batalla de Escoma, batalla de Mo, batalla de Quimsazulca. ¿Cuántas batallas hemos dado? Y solo Pedro Vilcapaz, faltan los otros héroes. 13 grandes batallas. Y no son solo batallas chiquititas, son grandes batallas de escala napoleónica. Pedro Vilcapaz Alarcón tenía un ejército de 40.000 indígenas. 40.000. Y se enfrentó al mariscal del Valle. A Areche, que tenía alrededor de 50.000, 60.000 tropas. Grandes batallas, señores, de escala napoleónica. De escala napoleónica. Si se haría películas estupendas con estas batallas, similar a la película El Patriota que se ha estrenado de las batallas de independencia de Estados Unidos, algo similar. Esa película El Patriota. Algo similar era esto. Eso ha sido grandes batallas. Y eso es lo que se ha vivido, se ha luchado. Hasta el mismo mariscal del Valle, en uno de mis anteriores videos de este canal, he dicho, lo mostré en paper, en libro, he mostrado, que ha dicho el mariscal del Valle, ha dicho: la valentía, el coraje de estos indígenas es innegable, es sorprendente. Y él ha afirmado que el poder de la rebelión indígena no partía de Tupac Amaru o de Pedro Vilcapaz, no era básicamente eso, sino el poder de la rebelión nacía del combatiente, del indígena, de ese soldado indígena que cargaba contra las tropas, contra la caballería española. Y ha visto la heroicidad de las mujeres indígenas al cargar a la bayoneta, al disparar mosquete. Se ha sorprendido, mariscal del Valle. Yo he mostrado esa prueba en mis anteriores videos. Yo he mostrado. El poder ha partido del indígena, de las bases. Y ese ha sido el núcleo de la rebelión. Y de esas rebeliones les hemos dado miles de bajas. Les hemos ocasionado a los españoles miles de bajas. Y con eso, ha sido el punto de inflexión del poder español aquí en Sudamérica. Gracias a esas rebeliones indígenas, San Martín, Bolívar han logrado derrotar a los españoles, a Canteraj y al virrey en la batalla de Ayacucho. Si no, no se lograba. No se lograba. A ver, en Ayacucho, ¿cuántos han luchado? 8.000, 9.000 españoles. ¿Por qué? Porque ya estaban reducidos, ya estaban diezmados sus tropas. Por las grandes bajas que le hemos ocasionado en 1780. Hace 40 años. Si queremos hablar de en 1821. Hace 40 años, mira, 1780. Así hay que ubicarse, señores. Ahí están las pruebas. Lo que no te muestra Brigada Antifraude. Ahí está. Y Pedro Vilcapaz solo era uno de ellos, uno de los jefes rebeldes o de los indígenas rebeldes. Y ni que hablar de Tupac Katari. Tupac Katari, ¿cuántos indígenas ha comandado? 120.000. Y Tupac Katari, ¿contra quién ha peleado? Contra los mariscales que venían de la Capitanía General de Chile, de Argentina. De ahí han partido para derrotar a Tupac Katari. Si no, no lograban. Han tenido que venir de otras zonas, de otros virreinatos, de otras capitanías para derrotar al indígena. Si no, no iban a lograr. A ver, Pedro Vilcapaz ha tenido más de 80 coroneles. 80 coroneles.
Tupac Katari ha tenido más de 40 coroneles. Y hasta está la valentía del indígena, la verdad del indígena. Y esto no parte pues con Tupac Amaru o con Tupac Katari. Esto parte de 1536, la rebelión de Manco Inca, contra Pizarro, contra Almagro, contra toda esa gente. Y de ahí que ha nacido la resistencia indígena Taquiongoi, que ha sido las bases fundamentales para el fortalecimiento de la corriente indigenista, indianista. Porque los españoles, ¿qué dicen? Indigenismo es creado en Europa, dicen. Eso te dicen. Pero ellos no hablan de Taquiongoi. ¿Acaso Inglaterra sabía que en 1536 existía Taquiongoi? No sabía. No sabía. Taquiongoi es netamente creado por los incas, por la resistencia indígena incaica, por los generales, por los mariscales incas, por los Hatun Apu incas. Hatun Apu es pues, similar a ser general en la jerarquía incaica militar. A ver, el Hatun Apu del Collasuyo en 1536, ¿quién era? Lig, y de origen aymara. Lig, Manco Inca, Huila, Oma, han creado el Taquiongoi, resistencia indígena frente al invasor. ¿Y eso se debe a qué? Y lo he explicado en mis otros videos anteriores. Porque el saqueador, más conocido como Almagro, había ido hacia Chile por ruta por el Collasuyo, por el lago Titicaca, para la búsqueda del dorado. Y como el pobre desesperado no encontraba el oro dorado, ha empezado a interrogar a los pobladores, a los indígenas. Ha empezado a saquear, buscando el oro, haciendo hablar bajo tortura a los ayllus, a los jefes de ayllu. Y es por eso que Lig se ha dado cuenta de eso y ha empezado a combatir, a formar frentes de defensa. Y Vila Oma también se dio cuenta de eso, que no eran Pachacuti, eran saqueadores, no eran Pachacuti. Y de ahí se ha dado la vuelta, al inicio de la rebelión de Manco Inca en 1536. Y todo esto es una lucha generacional. Español e indígena han luchado generación por generación. Y acá ahora lo vamos a ver pues en el libro de Opean de rebeliones anticoloniales, a la página 213. A ver, vamos a ir a la página 1. Ahí está el libro. Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700 a 1783. De Scarlett Opean Godoy. Ahí está. 243. ¿Dónde está acá? Ya está, ahí está. 213, mejor dicho. Me he equivocado de página. Ahí está. La tabla cronológica de revueltas y rebeliones del siglo XVIII. Solo del siglo XVIII. Ahí está. En 1708 ha habido rebelión contra los corregidores, porque los corregidores eran los completos abusivos, que te cobraban impuestos, que te metían mercadería obligatoriamente para que lo compres. Eso era. 1736, 1737, 1738. Decenas de rebeliones anticoloniales. Esto no es solamente 1780, esto no es solamente Tupac Amaru, Tupac Katari. Esto ha sido una lucha continua, permanente. Ahí está, 1777, 78, 79. Y total, solo en el siglo XVIII nomás. ¿Cuántas rebeliones anticoloniales? 140. 140. Ahí está la realidad. Y es lo que no te muestra Brigada Antifraude. Y ahora esto no es invento, pues. Esto no es invento. Estos datos no son invento. Acá están las citas bibliográficas. ¿De dónde sale esto? Ahí está, que revise estos documentos. Audiencia de Charcas, Ley 592. Que revise. Porque acá no estamos hablando de hablar por hablar. Ahí está, las citas bibliográficas. Ahí está donde puede encontrar. Real Audiencia, Causas Criminales, Ley 14654. Ahí está. Todo ha sido contabilizado por los españoles.
Todas las rebeliones así contabilizadas por los españoles. Ahí está. ALL con Chucos. El eje 33, ahí está. Eso que... Ahí está, lo que no te muestra Brigada Antifraude. Yo lo estoy mostrando. Y yo lo estoy sacando en cara. Yo lo estoy sacando en cara. Y ahora, por más que me diga, que me meta, como me han metido otros hispanistas que me han dicho, leyes de Indias, leyes de Burgos, leyes de Cádiz, no sé, leyes de dónde, de lo que ha dicho la reina, de protección al indígena. No, eso es mentira. Eso solo ha sido papel sin valor. Papel al aire. Que solo ha servido para proteger, limpiar la carita de la reina, de los reyes de España. Para eso no me ha servido. Pero se ha ejecutado, no se ha ejecutado. Y esto lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando con estas rebeliones anticoloniales. Y en mis otros videos he mostrado las rebeliones del siglo XVI, XVII. He mostrado en otros libros. Si mostrara todos los datos, el video se demoraría 7, 8 horas. Como mi primer video grande de 5 horas. Pero no estamos para tiempo para mostrar todo. Pero tenemos que hacer ver las pruebas que están en otros videos. Ahí están las pruebas. Ahora, ahí está todos los libros que tenemos para defender al indígena, al pueblo indígena, a mi pueblo. Ahora defender para el Ayllu. Al Ayllu. Ahí está. Ya le he dado contraargumentos a Brigada Antifraude. Recordemos que el indigenismo no es indígena, sino que se basa en una visión que el blanco europeo tiene sobre el indígena. Bartolomé de las Casas es uno de los pilares de esta ideología. Las Casas veía al indígena como un ser bueno, puro e inocente. A ver, hasta ahora, ¿hemos mencionado a Bartolomé de las Casas hasta ahora? No hemos mencionado a Bartolomé de las Casas. No hemos visto hasta ahora ningún librito de Bartolomé de las Casas. Toda la argumentación ha sido basado en hechos estadísticos, en hechos históricos. ¿Hemos agarrado a Bartolomé de las Casas? No. Por ende, ese argumento que dice que el indigenismo parte de Bartolomé de las Casas está infundado. No tiene fundamento.